Inversión contra la inflación. Mucho cuidado con el inmobiliario, hay que ser muy selectivo. Tu cartera personal. ¿En qué invierte Bueno, Daniel Lacalle? Oye, y precisamente un capítulo de los libros, hablando de ahora del pico de la inflación y de las posibilidades que hay de que esta situación siga perdurándose en el tiempo y dificultando al contribuyente al final, que es a quien más dificulta. Hay un capítulo del libro, como decía, de Haz crecer tu dinero, que es el nuevo libro que ha sacado Daniel Lacalle, que está comercializado y lo podéis adquirir, pues ahí lo tenéis. Lo te- baratísimo, baratísimo. Ahí lo tenéis. Uno de esos capítulos es inversión contra la inflación. ¿Cómo se invierte? Porque ahora, como ahorradores, nosotros tenemos que decir, vamos a intentar hacer lo máximo posible para que ese poder adquisitivo, ese poder de compra, no se diluya con el tiempo. ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, aconsejas para protegerte contra esa inflación? Bueno, históricamente se ha acudido al inmobiliario, hay que tener cuidado con el inmobiliario porque es un activo cautivo y como tal, pues los gobiernos les gustan mucho los activos cautivos, ¿no? Y claro, el inmobiliario fue una maravillosa forma de protegerte contra la inflación en los años 70 porque no había impuestos al patrimonio inmobiliario, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el inmobiliario, hay que ser muy selectivo, porque además el inmobiliario ha subido mucho en época de tipos de interés bajo, pero hay que tener dólar, hay que tener metales preciosos, hay que tener activos contracíclicos en renta variable, hay que pensar hacia afuera y hacia el futuro y no hacia adentro y hacia el pasado. Lo explico en el libro, que por una módica cantidad y además que no ha subido con la inflación, lo podéis encontrar. ¿Eh? Es una buena noticia que no haya subido con la inflación, ¿eh? Eso Ha subido también. el precio, lo acabo de dar, lo estaba pensando, digo, qué raro, que están al mismo precio que hace un año, o sea que para una cosa que no ha subido, aprovechadla. Oye, voy a atender a una de las preguntas que dejaban por aquí relacionado con lo que estábamos diciendo antes, y es que dice Daniel, recordando lo que ocurrió en la anterior crisis de deuda, ¿ves posible las subidas descontroladas de las primas de riesgo para los países periféricos? No igual, porque recuerda que en la anterior crisis de deuda había un factor importante y es que a algunos políticos se les ocurrió la brillante idea de lanzar al aire la posibilidad de salirse del euro. ¿Mm? Claro, no es lo mismo que tú tengas un aumento de diferenciales en un entorno en el que hay compromiso total con la eurozona a que empiecen a salir populistas diciendo que van a dejar de pagar la deuda, ¿de acuerdo? Uh, entonces, yo creo que eso es un diferencial muy importante. El otro es que, vuelvo a repetir, aunque, o sea, el Banco Central Europeo no va a dejar de tener política monetaria laxa, va a hacerla menos laxa, pero no va a ser restrictiva, ¿de acuerdo? No vamos a ver algo como, en mi opinión, no tiene ningún viso de que ocurra. ¿Y por qué? Primero, la masa monetaria, repito, está aumentando a nivel del 6% en la eurozona, que es una monstruosidad, ¿vale? Eso ya en sí mismo te dice que no tiene visos de que ocurra eso, ¿no? Es muy difícil que haya un impacto de ruptura del mecanismo de transmisión de la política monetaria vía el canal bancario, es decir, vía el crédito, porque los bancos tampoco están en la misma situación que estaban en el año 2011. Es decir, los bancos no están cargados de deuda soberana y de un activo o de activos ligados a hipotecas y ladrillo que generasen que se cortase el crédito incluso a sectores que no tenían nada que ver con ello. Por lo tanto, yo creo que sí vamos a ver subidas importantes de los diferenciales, lógicas, porque el Banco Central Europeo ha disfrazado la realidad crediticia de los estados comprando el 100% de las emisiones netas. Claro, es que no sabemos, no podemos saber cuál es la demanda en el secundario real y a qué precio, ¿no? Por lo tanto, creo que va a haber, pero no me da la sensación, o por lo menos desde luego, no peco precisamente de ser aquí el que lo ve todo de color de rosa. Yo creo que no vamos a ver una crisis de deuda de ese, porque faltan aspectos importantes y el más importante probablemente no es solamente el tema del nivel de endeudamiento, sino aquella locura que le entró a Varoufakis, a Podemos, a Le Pen, etcétera, de decir que se iban a salir del euro.
Te voy a hacer una última que se la he hecho a todos los que han pasado relacionados con el mundo de la economía por aquí, de los mercados y la inversión, y es que a título individual personal, ¿en qué inviertes tú? Es decir, pues no tienes que hablar de activos concretos, por así decir, oye, pues renta variable o en sector de no sé qué, tu cartera personal. ¿En qué invierte Bueno, Daniel Lacalle? dólar, oro y renta variable norteamericana. Fundamentalmente yo tengo bueno, la gran parte de mi dinero lo pongo en los fondos de Tresis, ¿verdad? Pero la parte que es ahorro personal y qué tal y qué cual, eso fundamentalmente dólar, oro, renta variable norteamericana. O sea, básicamente yo le hago un cierto caso a nuestro queridísimo y maravilloso Warren Buffett, que dice que un 60% del S&P 500 y un 40% de treasuries, pues yo en vez de tener un 40% de treasuries tengo 20% dólar puro y 20% de oro, que te funcionan como activos contracíclicos cuando se da la vuelta al mercado. Nos vamos a quedar con eso. Mira, te preguntaba por aquí una última, que es que ¿para cuándo ministro de Economía Daniel? Te decía Finanzas RH por aquí. Que es muy amable y que todo eso, que para los ministerios de Economía tiende a haber bastantes más candidatos de los que se piensa la gente. Por lo tanto, pues eso depende de quién sea el presidente. Desde luego, pues claramente creo que no es indudable que en esta administración no va a ocurrir. No, claro, por lo que has dicho durante todo el programa lo veo, lo dudo bastante. Una última, y ya la última le hago a Daniel. Dice que por rebajar un poco el humor, que si te has leído todos los libros que tienes a tu espalda, me preguntan por aquí. No solamente me he leído todos los libros que tengo a mi espalda, sino que me he escuchado todos los discos que tenéis ahí y los libros que están ahí enfrente, que no veis, y los discos que también. Aquí esto es como una especie de almacén del tío Gelito de discos y libros, y me los he leído el 90%. Sí, no todos, yo creo que todos. Pues Mira, esto lo que hay que hacer es recomendar a la gente que lea más, que se está perdiendo también mucho hábito de lectura en muchos casos, y que no extrañe tanto ver muchos libros y pensar que no los hemos leído. O sea, hay que leer e claro, informarse. pero además de ahí, lo que tenéis que hacer sobre todo es leer de todo. ¿M? Y si empezáis un libro y dices, oye, es que no me gusta aquí el libro de Grossman de error. Ah, bueno, pues lo dejas y sigues con otro, ¿no? ¿M? Que por otro lado es un libro que debería... Pues lo apuntamos desde luego. Oye, Daniel, un placer enorme haber contado contigo en este programa de hoy. La gente parece que le ha gustado bastante por lo que están comentando por aquí por el chat, así que muchas gracias, que me alegro bastante que os haya gustado. Y aquí quedas invitado siempre que quieras. Ahora tú y yo nos despedimos en privado, pero sobre todo eso, que de cara a la audiencia espero que hayas estado cómodo, que te hayas encontrado como en tu casa y que, por supuesto, quedas invitado para otra ocasión más adelante. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por las preguntas y por la atención.